prepárate para una inmersión profunda en el mundo de la antigua Roma, pero no en las legiones o los emperadores. Hoy exploraremos el fascinante mundo de los auspicios, la forma en que los romanos buscaban mensajes de los dioses a Exacto. través del vuelo de las aves. Más que una simple curiosidad, los auspicios eran un sistema complejo que impregnaba la vida política, militar e incluso la vida diaria de los romanos. Imagínate un político esperando la señal de un pájaro antes de tomar una decisión crucial, o un general deteniendo una batalla entera porque un cuervo graznó de cierta manera. Oh, wow. Así importante era esta práctica. Entonces no era tan simple como pájaro a la derecha. Buena suerte. No. ¿Cómo se desarrolló este sistema de auspicios tan complejo? Bueno, los romanos, conocidos por su pragmatismo, adoptaron e integraron elementos de otras culturas en su propia práctica de auspicios. Hay registros que demuestran que esta práctica ya existía en el siglo IV en Chipre. Donde el rey solicitaba un adivino de águilas desde Egipto. Los romanos fueron influenciados por los griegos, etruscos, e incluso se menciona a Tiresias, el famoso vidente de Tebas, como posible inventor del auspicio. Un rey buscando consejos en el vuelo de las águilas. Es increíble cómo la interpretación de la naturaleza ha fascinado a la humanidad durante siglos. Pero si los auspicios ya eran tan antiguos, ¿cómo competían con otras formas de adivinación? En nuestras notas mencionan la hepatoscopia, por ejemplo. Es cierto, la hepatoscopia, que consistía en examinar el hígado de animales sacrificados, era otra forma de adivinación popular en la antigüedad. De hecho, durante algunos periodos, la hepatoscopia incluso superó a los auspicios en popularidad. Examinar hígados suena un poco más intenso que observar aves, ¿no crees? ¿Cómo se diferenciaban estas prácticas en la mente de los romanos? Ambas buscaban interpretar la voluntad divina, pero a través de métodos distintos. Mientras la hepatoscopia se centraba en lo interno, los auspicios se enfocaban en lo externo, en las señales del cielo. Pero para entender realmente cómo funcionaban los auspicios, debemos conocer al personaje principal, el augur, el experto en aves. Así es. ¿Qué papel jugaba exactamente en la sociedad romana? El augur era un sacerdote especializado en interpretar los auspicios. Imagínate esto. Vestido con una toga especial, el augur se colocaba en un lugar elevado, como una colina o una plataforma, y con su bastón, llamado litus, dividía el cielo en secciones. Interesante. Cada sección tenía un significado específico, y el vuelo de las aves dentro de esas zonas revelaba mensajes divinos. Entonces el augur era como un cartógrafo del cielo, dibujando mapas con su bastón y descifrando los mensajes de los dioses a través del vuelo de las aves. Exactamente. Suena a una gran responsabilidad. Lo era. Sus interpretaciones podían influir en decisiones políticas, militares e incluso religiosas. De hecho, la palabra inaugurar proviene del latín inaugurare. Qué interesante. Que significa tomar los auspicios. Imagina la presión que debían sentir al saber que sus palabras podían determinar el curso de la historia. La responsabilidad del augur era inmensa, pero esta influencia también los convertía en figuras susceptibles a la manipulación. Se sabe que en ocasiones, por motivos políticos, los augures declaraban auspicios desfavorables para retrasar elecciones u otras funciones estatales. Es fascinante cómo algo tan aparentemente simple como la observación de aves podía entrelazarse con las complejidades de la política. Existían diferentes tipos de auspicios o todos se basaban en la misma interpretación del vuelo de las aves. La variedad de auspicios era sorprendente. No solo se fijaban en el vuelo, sino también en el tipo de ave, su canto e incluso en otros eventos naturales. Wow. Por ejemplo, el auspicium exacuminibus se basaba en la dirección de las puntas de flechas o lanzas. Fichas. Si tras ser lanzadas al aire, caían apuntando en una dirección específica, se consideraba un mal augurio. Lanzar flechas al aire para consultar a los dioses. Suena un poco arriesgado, ¿no crees? Había otros métodos menos punzantes. Por supuesto. El auspicium iuge se consideraba desfavorable si dos animales uncidos como bueyes arando un campo chocaban entre sí. El auspicium liquidum era positivo si el cielo estaba despejado, simbolizando la aprobación divina. Ya veo una especie de lenguaje simbólico en el que cada detalle tenía un significado. Exacto. Y hablando de detalles, mencionaste antes que no todas las aves eran iguales para los auspicios. Sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro. Los romanos clasificaban las aves en tres categorías principales. Las alites, como el águila o el buitre, se observaban por su vuelo. Las ocines, como el cuervo o la lechuza, se interpretaban por su canto. Y luego estaban las pullis, Las puli. los pollos sagrados, que se utilizaban en una práctica llamada tripudio. Pollos sagrados. Eso sí que no me lo esperaba. ¿En qué consistía exactamente el tripudio? Imagínate al pularius, Alpularios. el sacerdote encargado de los pollos. Presentándoles comida. Si los pollos comían con voracidad, era un buen augurio.
Si se mostraban apáticos o se negaban a comer, era señal de desaprobación divina. Basar una decisión importante en el apetito de un pollo suena a un método un tanto impreciso. ¿Cómo podían estar seguros de que eso reflejaba realmente la voluntad de los dioses? Esa es una pregunta interesante. Nos muestra cómo la interpretación de los auspicios, aunque codificada, también dependía de la subjetividad del augur o del puyarius. Y esta subjetividad, por supuesto, abría la puerta a la manipulación. Claro, como cualquier sistema de interpretación, siempre existe la posibilidad del sesgo humano. ¿Recuerdas algún caso histórico en el que los auspicios fueran manipulados o malinterpretados? Hay varios ejemplos. Uno de los más conocidos es la historia de Lucio Papilio Cursor, un general romano famoso por su disciplina y apego a la tradición. Antes de una batalla, le informaron que los auspicios eran favorables, lo que le dio la confianza para atacar. Sin embargo, la batalla terminó en derrota. Entonces, los auspicios no siempre eran garantía de victoria. ¿Qué sucedió con el general? Aceptó la derrota como voluntad de los dioses. Exactamente. Furioso por la derrota, Papilio investigó y descubrió que el Pularius había falseado el auspicio. Los pollos en realidad no habían comido con entusiasmo, pero el Pularius, quizás presionado por la situación o buscando el favor del general, había mentido sobre el resultado. Un auspicio falso. Imagino que al general no le hizo ninguna gracia. En absoluto. Se dice que Papilio, enfurecido por la deshonra y la falta de respeto a los dioses, mandó ejecutar al Pularius. Una lección bastante drástica sobre la importancia de la honestidad en la interpretación de los auspicios. Y hablando de malas interpretaciones, no hay una historia similar sobre un general romano y una batalla naval. Creo que se llamaba Claudio. ¿Te refieres a Publio Claudio Pucher, otro general romano que protagonizó un episodio bastante peculiar durante la Primera Guerra Púnica? Antes de una batalla naval, consultó los auspicios utilizando los pollos sagrados. Pero los pollos se negaron a comer. Un mal presagio. Un mal presagio en plena batalla naval. Sí. ¿Cómo reaccionó el general ante la advertencia? En lugar de interpretar la señal como una advertencia, Claudio, cegado por la arrogancia, exclamó: «Pues que beban si no quieren comer», y le ordenó arrojar a los pollos al mar. Desafió a los dioses. Imagino que las cosas no terminaron bien para él. Efectivamente. La batalla terminó en una desastrosa derrota para los romanos y la frase «que beban si no quieren comer» se convirtió en un proverbio para denotar la terquedad y la negativa a aceptar la realidad. Es increíble cómo un simple auspicio podía tener consecuencias tan dramáticas. Estas historias nos muestran que, aunque los romanos valoraban la tradición y la voluntad divina, también eran víctimas de sus propias emociones y ambiciones. Exacto. Los auspicios, a pesar de su aparente misticismo, nos revelan mucho sobre la psicología humana, sobre nuestra tendencia a buscar patrones, a interpretar la realidad a través de nuestras propias expectativas. Al principio del episodio mencionaste que los romanos también practicaban la ruspicina. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta práctica y cómo se diferenciaba de los auspicios? Claro. Mientras que los auspicios se basaban en la observación de las aves y los fenómenos celestiales, la ruspicina era una forma de adivinación que se centraba en el examen de las entrañas de animales sacrificados, especialmente el hígado. Suena un poco más tal que observar el vuelo de las aves. Un poco. ¿Quiénes eran los encargados de interpretar estos mensajes internos? Los arúspices, sacerdotes especializados en esta práctica, analizaban la forma, el tamaño, las marcas e incluso la textura de los órganos para interpretar la voluntad divina. Creían que cada parte del hígado correspondía a una deidad o a un aspecto de la vida y que cualquier anomalía o marca revelaba mensajes ocultos. ¿Y cómo se relacionaba la ruspicina con los auspicios? ¿Eran prácticas complementarias o competían entre sí? Ambas formas de adivinación eran importantes en la sociedad romana, pero la ruspicina solía considerarse más precisa, ya que se basaba en un examen más detallado y complejo. Se consultaba en situaciones que requerían una interpretación más profunda, como la fundación de una ciudad, la toma de posesión de un cargo importante o la predicción de eventos futuros. Es fascinante cómo los romanos desarrollaron sistemas tan elaborados para interpretar la voluntad divina tanto en el cielo como en los entrajes de los animales. Me pregunto si los auspicios y la ruspicina se practicaban de forma aislada o si se integraban con otras formas de religiosidad romana. La religión romana era un complejo entramado de creencias y prácticas. Los auspicios y la ruspicina se complementaban con otras formas de adivinación, como la interpretación de los sueños, la observación de fenómenos naturales inusuales e incluso la consulta de oráculos. Todas estas prácticas buscaban en última instancia comprender la voluntad divina y guiar las acciones humanas. Entonces, los auspicios eran solo una pieza de un puzzle mucho más grande.
una parte integral de la visión del mundo de los romanos. Exactamente. Para entender los auspicios no podemos limitarnos a verlos como una simple curiosidad histórica. Debemos comprender su contexto, su significado dentro del sistema religioso y social romano, y a través de ese entendimiento podemos obtener una visión más profunda no solo de la cultura romana, sino también de la naturaleza humana, de nuestra eterna búsqueda de significado y guía en un mundo lleno de incertidumbre. Sus interpretaciones podían influir en decisiones políticas, militares e incluso religiosas. De hecho, la palabra inaugurar proviene del latín inaugurare, qué interesante, que significa tomar los auspicios. Imagina la presión que debían sentir al saber que sus palabras podían determinar el curso de la historia. Claro, la responsabilidad de la UR era inmensa, pero esta influencia también los convertía en figuras susceptibles a la manipulación. Se sabe que en ocasiones, por motivos políticos, los augures declaraban auspicios desfavorables para retrasar elecciones u otras funciones estatales. Es fascinante cómo algo tan aparentemente simple como la observación de aves podía entrelazarse con las complejidades de la política. ¿Existían diferentes tipos de auspicios o todos se basaban en la misma interpretación del vuelo de las aves? La variedad de auspicios era sorprendente. No solo se fijaban en el vuelo, sino también en el tipo de ave, su canto, e incluso en otros eventos naturales. Por ejemplo, el auspicio exacominibus se basaba en la dirección de las puntas de flechas o lanzas. Si tras ser lanzadas al aire caían apuntando en una dirección específica, se consideraba un mal augurio. Lanzar flechas al aire para consultar a los dioses suena un poco arriesgado, ¿no crees? Había otros métodos menos punzantes. Por supuesto, el auspicio midfams se consideraba desfavorable. Si dos animales uncidos como bueyes arando un campo chocaban entre sí, el auspicium liquidum era positivo si el cielo estaba despejado, simbolizando la aprobación divina. Ya veo una especie de lenguaje simbólico en el que cada detalle tenía un significado. Y hablando de detalles, mencionaste antes que todas las aves eran iguales para los auspicios. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro, los romanos clasificaban las aves en 3 categorías principales. Las alites, como el águila o el buitre, se observaban por su vuelo. Las ocinas, como el cuervo o la lechuza, se interpretaban por su canto. Y luego estaban las puli. Las puli. Los pollos sagrados, que se utilizaban en una práctica llamada tripudium. Pollos sagrados. Eso sí que no me lo esperaba. ¿En qué consistía exactamente el tripudium? Imagínate el puyarios, el sacerdote encargado de los pollos presentándoles comida. Si los pollos comían con voracidad era un buen augurio. Si se mostraban apáticos o se negaban a comer, era señal de desaprobación divina. Basar una decisión importante en el apetito de un pollo suena a un método un tanto impreciso. ¿Cómo podían estar seguros de que eso reflejaba realmente la voluntad de los dioses? Esa es una pregunta interesante. Nos muestra cómo la interpretación de los auspicios, aunque codificada, también dependía de la subjetividad del augur o del puyarius, y esta subjetividad, por supuesto, abría la puerta a la manipulación. Claro, como cualquier sistema de interpretación, siempre existe la posibilidad del sesgo humano. ¿Recuerdas algún caso histórico en el que los auspicios fueran manipulados o malinterpretados? Hay varios ejemplos. Uno de los más conocidos es la historia de Lucio Papirio Cursor, un general romano famoso por su disciplina, y apego a la tradición. Antes de una batalla le informaron que los auspicios eran favorables, lo que le dio la confianza para atacar. Sin embargo, la batalla terminó en derrota. Entonces, los auspicios no siempre eran garantía de victoria. ¿Qué sucedió con el general? ¿Aceptó la derrota como voluntad de los dioses? No, exactamente furioso por la derrota. Papirio investigó y descubrió que el puyarios había falseado el auspicio. Los pollos en realidad no habían comido con entusiasmo. Pero el puyarios, quizás presionado por la situación o buscando el favor del general, había mentido sobre el resultado. Un auspicio falso, imagino que al general no le hizo ninguna gracia. En absoluto se dice que Papirio, enfurecido por la deshonra y la falta de respeto a los dioses, mandó a ejecutar al puyarios. Una lección bastante drástica sobre la importancia de la honestidad en la interpretación de los auspicios. Y hablando de malas interpretaciones, no hay una historia similar sobre un general romano y una batalla naval. Creo que se llamaba Claudio. ¿Te refieres a Publio Claudio Pulcher, otro general romano que protagonizó un episodio bastante peculiar durante la Primera Guerra Púnica? Antes de una batalla naval, consultó los auspicios utilizando los pollos sagrados, pero los pollos se negaron a comer un mal presagio. Un mal presagio en plena batalla naval. ¿Cómo reaccionó el general ante la advertencia? En lugar de interpretar la señal como una advertencia, Claudio, cegado por la arrogancia, exclamó: «Pues que beban si no quieren comer», y ordenó arrojar a los pollos al mar. Desafió a los dioses, imagino que las cosas no terminaron bien para él. Y efectivamente la batalla terminó en una desastrosa derrota para los romanos, y la frase «que beban si no quieren comer» se convirtió en un proverbio para denotar la terquedad y la negativa a aceptar la realidad. Es increíble cómo un simple auspicio podía tener consecuencias tan dramáticas.
Estas historias nos muestran que aunque los romanos valoraban la tradición y la voluntad divina, también eran víctimas de sus propias emociones y ambiciones. Exacto, los auspicios, a pesar de su aparente misticismo, nos revelan mucho sobre la psicología humana, sobre nuestra tendencia a buscar patrones, a interpretar la realidad a través de nuestras propias expectativas. Al principio del episodio mencionaste que los romanos también practicaban la aruspicina. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta práctica y cómo se diferenciaba de los auspicios? Claro, mientras que los auspicios se basaban en la observación de las aves y los fenómenos celestiales, la aruspicina era una forma de adivinación que se centraba en el examen de las entrañas de animales sacrificados, especialmente el hígado. Suena un poco más visceral que observar el vuelo de las aves. ¿Quiénes eran los encargados de interpretar estos mensajes internos? Los arúspices, sacerdotes especializados en esta práctica, analizaban la forma, el tamaño, las marcas e incluso la textura de los órganos para interpretar la voluntad divina. Creían que cada parte del hígado correspondía a una deidad o a un aspecto de la vida y que cualquier anomalía o marca revelaba mensajes ocultos. ¿Y cómo se relacionaba la aruspicina con los auspicios? ¿Eran prácticas complementarias o competían entre sí? Ambas formas de adivinación eran importantes en la sociedad romana, pero la aruspicina solía considerarse más precisa ya que se basaba en un examen más detallado y complejo. Se consultaba en situaciones que requerían una interpretación más profunda, como la fundación de una ciudad, la toma de posesión de un cargo importante o la predicción de eventos futuros. Es fascinante cómo los romanos desarrollaron sistemas tan elaborados para interpretar la voluntad divina tanto en el cielo como en las entrañas de los animales. Me pregunto si los auspicios y la aruspicina se practicaban de forma aislada o si se integraban con otras formas de religiosidad romana. La religión romana era un complejo entramado de creencias y prácticas. Los auspicios y la aruspicia se complementaban con otras formas de adivinación como la interpretación de los sueños, la observación de fenómenos naturales inusuales e incluso la consulta de oráculos. Todas estas prácticas buscaban, en última instancia, comprender la voluntad divina y guiar las acciones humanas. Entonces los auspicios eran solo una pieza de un puzzle mucho más grande, una parte integral de la visión del mundo de los romanos. Exactamente, para entender los auspicios no podemos limitarnos a verlos como una simple curiosidad histórica. Debemos comprender su contexto, su significado dentro del sistema religioso y social romano. Y a través de ese entendimiento podemos obtener una visión más profunda, no solo de la cultura romana, sino también de la naturaleza humana, de nuestra eterna búsqueda de significado y guía en un mundo lleno de incertidumbre. Hemos explorado a fondo el mundo de los auspicios, desde el vuelo de las águilas hasta la interpretación de las entrañas de animales. Ha sido un viaje fascinante que nos ha revelado mucho sobre la cultura romana y de alguna manera sobre nosotros mismos. Ciertamente, al analizar los auspicios romanos podemos ver reflejadas algunas de nuestras propias inquietudes. La necesidad de comprender el mundo que nos rodea, de buscar patrones y significado, es algo inherente a la experiencia humana. Al principio del episodio, ¿te imaginabas a un político romano esperando ansiosamente la señal de un pájaro antes de tomar una decisión crucial? ¿Crees que en el fondo buscamos algo similar en la actualidad? Quizás no consultemos a los pájaros ni examinemos hígados, pero seguimos buscando señales, ya sea en datos estadísticos, en predicciones económicas o en las opiniones de expertos. En el fondo, permanece esa necesidad de anticipar el futuro, de reducir la incertidumbre. Es cierto, y a veces, como los romanos con los auspicios, caemos en la trampa de interpretar la información de acuerdo a nuestros deseos o expectativas, ignorando las señales que contradicen nuestras creencias. Exacto, es lo que hoy en día llamamos sesgo de confirmación. Buscamos información que confirme nuestras ideas preconcebidas, incluso si la evidencia apunta en otra dirección. Un ejemplo perfecto es el general Claudio, quien, cegado por su ambición, arrojó a los pollos al mar por no confirmar sus deseos de victoria. Exactamente, y esa tendencia a ignorar la evidencia que contradice nuestros deseos no se limita a la antigua Roma, es un sesgo cognitivo presente en todos nosotros y del que debemos ser conscientes para tomar decisiones más racionales y objetivas. En este sentido, el estudio de los auspicios no solo nos permite comprender una cultura antigua, sino que también nos ofrece una valiosa lección sobre nosotros mismos, sobre cómo nuestros propios sesgos pueden influir en nuestra percepción del mundo. Así es, al final, los auspicios romanos, con su complejo sistema de interpretación, nos recuerdan que la realidad es a menudo ambigua y que nuestra interpretación de esa realidad está siempre sujeta a nuestra propia subjetividad. Una lección que sigue siendo relevante en el siglo XXI, en un mundo saturado de información y donde la capacidad de discernir entre la realidad y la ficción se vuelve cada vez más crucial. Quizás la próxima vez que te enfrentes a una decisión importante, en lugar de buscar señales en el cielo o en las entrañas de un animal, te detengas a reflexionar sobre tus propios sesgos, sobre cómo tus deseos y expectativas pueden estar influyendo en tu juicio. Una excelente recomendación. Y así, con esta invitación a la introspección,
damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo de los auspicios romanos. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy los adentramos en un tema que está generando mucho debate en todo el mundo, la renta básica universal, o RBU, para abreviar. Usando como base un artículo de Wikipedia, vamos a explorar esta idea, descubrir de qué se trata y por qué está causando tanto revuelo. Sin duda es un concepto que invita a la reflexión, nos obliga a replantearnos muchas ideas sobre el trabajo y la economía. Exacto. Para empezar, ¿podrías explicarnos qué es la RBU y qué es la diferencia de los sistemas de asistencia social que ya existen? Bueno, en esencia, la RBU es un sistema en el que cada ciudadano o residente de un país recibe una suma fija de dinero de forma regular, sin importar su situación laboral o nivel de ingresos, a diferencia de los programas de bienestar tradicionales, que suelen, estar sujetos a condiciones y dirigidos a grupos específicos. La RBU es universal e incondicional, es decir, todos la reciben por el simple hecho de ser ciudadanos o residentes. Eso suena bastante radical, ¿no? ¿No generaría esto una gran cantidad de personas que simplemente decidirían dejar de trabajar? Esa es una de las principales preocupaciones. Sin embargo, los estudios y experimentos realizados hasta ahora sugieren que la RBU no desincentiva el trabajo de forma significativa. Lo que sí parece hacer es brindar a las personas una mayor libertad para elegir trabajos que les resulten más satisfactorios o para emprender sus propios proyectos. Entiendo. Entonces, podríamos decir que la RBU no es simplemente un subsidio para los desempleados, sino una forma de empoderar a las personas para que tengan más control sobre sus vidas. Precisamente. La RBU se basa en la idea de que todos los ciudadanos tienen derecho a un nivel básico de seguridad económica, lo que les permite tomar decisiones más libres y participar más activamente en la sociedad. Me parece fascinante la idea de que la RBU podría cambiar la dinámica de poder entre empleadores y empleados. Si la gente no está desesperada por aceptar cualquier trabajo para sobrevivir, esto podría obligar a las empresas a ofrecer mejores salarios y condiciones laborales. Es una posibilidad, sí. La RBU podría aumentar el poder de negociación de los trabajadores, especialmente aquellos en empleos precarios o mal pagados. Podríamos ver un resurgimiento de los sindicatos o un aumento de la demanda de trabajos con sentido y propósito. Y en cuanto al autoempleo, ¿cómo crees que la RBU podría influir? Bueno, al proporcionar una red de seguridad básica, la RBU podría animar a más personas a emprender sus propios negocios o dedicarse a actividades creativas o artísticas. Sin ese miedo constante a la ruina financiera, esto podría generar un auge de la innovación y el emprendimiento. Suena muy prometedor. Pero, ¿cómo se financiaría un sistema tan ambicioso? ¿No implicaría una enorme carga fiscal? La financiación de la RBU, sin duda, es uno de los mayores desafíos. Se han propuesto varios modelos, desde la redistribución de impuestos existentes hasta la creación de nuevos impuestos sobre el consumo, la riqueza o la contaminación. Algunos expertos sugieren que la RBU podría financiarse en parte mediante la reducción de la burocracia y los costes asociados a los programas de asistencia social actuales. En el artículo de Wikipedia se menciona el impuesto negativo sobre la renta como una alternativa a la RBU. ¿Podrías explicar brevemente en qué consiste? ¿Y cuáles son sus diferencias con la RBU? Claro. El impuesto negativo sobre la renta es un sistema en el que las personas con ingresos por debajo de un umbral reciben un pago del gobierno, mientras que las que superan ese umbral pagan impuestos, a diferencia de la RBU, que es universal. El impuesto negativo sobre la renta se basa en los ingresos y está dirigido a quienes se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Algunos lo consideran una alternativa más pragmática a la RBU, aunque otros argumentan que no aborda las causas estructurales de la desigualdad. Volviendo a las ventajas de la RBU, el artículo menciona que podría simplificar la administración de la asistencia social, reducir la burocracia. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Bueno, al ser un sistema universal e incondicional, la RBU elimina la necesidad de evaluar la elegibilidad de los beneficiarios, lo que simplifica la administración y reduce los costes burocráticos. Además, al eliminar los estigmas asociados a la asistencia social tradicional, la RBU podría fomentar una mayor participación y reducir la exclusión social. El artículo también menciona que la RBU podría promover una mayor libertad individual y un mayor compromiso cívico. ¿Cómo se relacionan estos conceptos con la RBU? Al proporcionar una base de seguridad económica, la RBU permitiría a las personas dedicar más tiempo a su desarrollo personal, a la educación, al cuidado de sus familias o la participación en la vida comunitaria. Esto podría traducirse en una sociedad más educada, sana y comprometida. Pero ¿no existe el riesgo de que la RBU genere apatía o falta de motivación?
no podría llevar a que las personas simplemente se conformen con recibir las rentas básicas sin buscar un trabajo o contribuir a la sociedad. Es una preocupación legítima, ¿sí? Sin embargo, los estudios y experimentos realizados hasta ahora no han encontrado evidencia de que la RBU conduzca a una disminución del trabajo o la participación social. De hecho, algunos estudios sugieren que la RBU puede aumentar la motivación y la creatividad, al liberar a las personas de la presión constante de la supervivencia económica. Es un tema realmente complejo, con muchas aristas. Y en cuanto a los argumentos éticos a favor de la RBU, ¿qué podemos destacar? Desde un punto de vista ético, la RBU se basa en la idea de que todos los seres humanos merecen un nivel básico de dignidad y seguridad económica. Se argumenta que la RBU es una forma de garantizar el derecho a una vida digna, independientemente de las circunstancias personales o del funcionamiento del mercado laboral. El artículo menciona el concepto de libertad real en relación con la RBU. ¿Podrías explicarnos qué significa esto? La libertad real se refiere a la capacidad de las personas para tomar decisiones auténticamente libres, sin estar limitadas por la necesidad económica. Se argumenta que la RBU amplía la libertad individual al proporcionar a las personas los medios para perseguir sus propios objetivos y desarrollar su potencial. También se habla del argumento republicano en defensa de la RBU. ¿A qué se refiere esto? El argumento republicano en este contexto se refiere a la idea de que una ciudadanía activa y comprometida requiere un cierto grado de seguridad económica. Se argumenta que la RBU fortalece la democracia al permitir que las personas participen más plenamente en la vida cívica sin estar preocupadas por su subsistencia. Todo esto suena muy interesante en teoría, pero ¿se ha puesto en práctica la RBU en algún lugar del mundo? Sí, ha habido varios experimentos y programas piloto de RBU en diferentes países con resultados muy interesantes. Me encantaría conocer algunos ejemplos concretos. ¿Podrías contarnos sobre algunos de estos experimentos y qué hemos aprendido de ellos? Con gusto. Uno de los ejemplos más conocidos es el experimento de Finlandia, que se llevó a cabo entre 2017 y 2018. Durante 2 años, 2.000 personas desempleadas recibieron una renta básica mensual de 560 euros sin condiciones. Los resultados mostraron que la RBU no tuvo un impacto significativo en la tasa de empleo, pero sí mejoró el bienestar general de los participantes. ¿Qué hay de otros experimentos en países en desarrollo? Se ha probado la RBU en contextos con altos niveles de pobreza. Sí, uno de los experimentos más prometedores se está llevando a cabo en Kenia desde 2017. La ONG Give Directly está proporcionando una renta básica mensual a más de 20.000 personas en una zona rural durante 12 años. Los resultados preliminares muestran mejoras en la salud, la educación, la actividad económica y la cohesión social. Es fascinante ver cómo la RBU se está explorando en diferentes partes del mundo. ¿Qué otros ejemplos podríamos destacar? En Namibia se llevó a cabo un programa piloto de RBU entre 2008 y 2009 en una comunidad rural. Los resultados fueron muy positivos, mostrando una reducción de la pobreza, la delincuencia y la malnutrición. También se han realizado experimentos en India, Brasil y Canadá, cada uno con sus particularidades y aprendizajes. Sin duda, la RBU es un tema que da para muchas horas de conversación. Y a ustedes, queridos oyentes, les dejamos con esta pregunta para reflexionar. ¿Creen que la RBU es una utopía inalcanzable o una necesidad inevitable en el siglo XXI? Los invitamos a seguir explorando este tema y a formar sus propias opiniones. En la próxima parte de nuestra inmersión, profundizaremos en las implicaciones de la RBU para el futuro del trabajo y la sociedad. Si retomamos nuestra conversación sobre la renta básica universal, me gustaría profundizar en un aspecto que mencionamos brevemente, el impacto potencial de la RBU en el futuro del trabajo. Me parece un punto clave. Con la automatización avanzando a pasos agigantados, muchos se preguntan qué pasará con los empleos tradicionales. ¿Podría la RBU ser una solución a este desafío? Es una de las grandes preguntas que se están debatiendo. Algunos expertos argumentan que la RBU podría ser una herramienta crucial para adaptarnos a un mundo laboral en constante cambio. A medida que las máquinas reemplacen más y más tareas, la RBU podría proporcionar a las personas una red de seguridad para reinventarse profesionalmente y explorar nuevas oportunidades. Es decir, en lugar de aferrarnos a trabajos que podrían desaparecer, la RBU nos permitiría adaptarnos a las nuevas realidades del mercado laboral. Pero no existe el riesgo de que la gente simplemente se vuelva complaciente y dependiente de la RBU, sin buscar nuevas habilidades o empleos. Es una preocupación válida. Sin embargo, la RBU también podría ser un catalizador para el desarrollo personal y profesional. Al liberar a las personas de la presión constante de la supervivencia económica, la RBU podría darles el tiempo y la libertad para formarse en nuevas áreas, emprender proyectos o dedicarse a actividades que realmente les apasionen. Es como si la RBU nos permitiera desbloquear nuestro potencial creativo y profesional, sin el miedo al fracaso económico.
Imagina un mundo donde la gente pueda perseguir sus sueños sin la carga de la precariedad laboral. Exactamente. La RBU podría ser un motor de innovación y emprendimiento, permitiendo que las personas tomen riesgos y exploren nuevas ideas sin el temor a perder su sustento. Hablando de nuevas ideas, en el artículo de Wikipedia se menciona que la RBU está ganando apoyo en diversos sectores, desde economistas hasta empresarios tecnológicos. ¿Quiénes son algunos de los defensores más destacados de la RBU? ¿Y cuáles son sus argumentos? Bueno, la lista de defensores de la RBU es larga y diversa. Entre los economistas podemos mencionar a figuras como Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel, quien argumenta que la RBU es necesaria para combatir la creciente desigualdad y la precariedad laboral. También encontramos a Thomas Piketty, autor del bestseller El Capital en el siglo XXI, quien ve la RBU como una forma de redistribuir la riqueza y crear una sociedad más justa. Y en el ámbito tecnológico, ¿quiénes se han pronunciado a favor de la RBU? Algunos de los empresarios más influyentes del mundo, como Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg, han expresado su apoyo a la RBU, argumentando que la automatización inevitablemente desplazará a millones de trabajadores y que la RBU será necesaria para garantizar su bienestar. Es interesante ver cómo la RBU está generando un debate que trasciende las tradicionales divisiones ideológicas. Pero volviendo a la parte práctica, ¿qué podemos aprender de los experimentos de RBU que se han llevado a cabo en el mundo? Hay ejemplos que sugieran que la RBU puede funcionar en la práctica. Sin duda. Además de los experimentos que ya mencionamos, en Finlandia y Kenia hay otros ejemplos que vale la pena destacar. En Namibia, el programa piloto de RBU mostró resultados muy positivos en términos de reducción de la pobreza, la delincuencia y la malnutrición. En India, los experimentos de RBU han mejorado la salud, la educación y la actividad económica en las comunidades participantes. Es alentador ver que la RBU no es solo una idea teórica, sino que se está poniendo a prueba en diferentes contextos. ¿Hay algún caso en Latinoamérica que podamos mencionar? En Brasil, el programa Bolsa Familia, si bien no es una RBU en sentido estricto, comparte algunos de sus principios al proporcionar transferencias de dinero condicionadas a familias de bajos ingresos. Este programa ha sido elogiado por su impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Es interesante ver cómo diferentes países están explorando modelos de seguridad social que se acercan a la idea de la RBU. Pero, más allá de los experimentos y programas específicos, ¿cómo crees que la RBU podría transformar nuestra sociedad a largo plazo? Bueno, las implicaciones de la RBU son profundas y podrían tener un impacto significativo en la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. La RBU podría definir el concepto de trabajo, liberando a las personas para dedicarse a actividades que les resulten más significativas y gratificantes. Podría fomentar una mayor solidaridad social, al garantizar un nivel básico de seguridad económica para todos. Y podría impulsar una economía más sostenible, al dar a las personas la libertad de elegir trabajos que no dañen el medio ambiente. Es una visión inspiradora. La RBU no se trata solo de dar dinero a la gente, sino de crear una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Exacto. La RBU nos obliga a replantearnos nuestras prioridades e imaginar un futuro donde el bienestar de las personas esté en el centro de nuestras decisiones económicas y políticas. Y a ustedes, queridos oyentes, les dejamos con esta pregunta. ¿Creen que la RBU es una utopía inalcanzable o una necesidad inevitable en el siglo XXI? Los invitamos a seguir reflexionando sobre este tema y a compartir sus opiniones. Hemos explorado la renta básica universal desde varios ángulos ya, sus posibles beneficios, los desafíos, los experimentos en marcha. Pero antes de cerrar esta inmersión, me gustaría dar un paso atrás, plantear una pregunta más amplia. Adelante. Es importante, creo, considerar la RBU dentro de un contexto más amplio. Exactamente. Más allá de los detalles técnicos, la RBU nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del trabajo, la riqueza y el contrato social. ¿Qué significa trabajo en una era de automatización? ¿Cómo se distribuye la riqueza de forma justa en una sociedad donde las máquinas pueden hacer cada vez más? Son preguntas fundamentales. La RBU nos desafía a reconsiderar en el fondo nuestras ideas sobre el trabajo y la seguridad económica. Si el trabajo tal como lo conocemos cambia radicalmente, ¿cómo nos adaptamos? ¿Cómo garantizamos que todos tengan acceso a una vida digna, incluso si no pueden o no quieren participar en el mercado laboral tradicional? Es como si la RBU nos obligara a mirar hacia el futuro y preguntar qué tipo de sociedad queremos construir. Una sociedad donde el trabajo es el centro de todo, o una sociedad donde el bienestar humano sea la prioridad. Una lección crucial. La RBU nos ofrece la oportunidad de, replantearnos nuestras prioridades, diseñar un sistema que ponga el énfasis en el desarrollo humano, la creatividad, la participación social. No se trata solo de asegurar la supervivencia, sino de crear una sociedad donde las personas puedan prosperar, desarrollar su potencial. Claro. Y esto nos lleva a otro punto crucial.
La RBU no es una solución mágica, su éxito dependerá de cómo se implemente y de las políticas que la acompañen. Totalmente. La RBU no es una panacea, sino una herramienta que puede usarse para crear una sociedad más justa, más equitativa. Su implementación requiere planificación, un debate público, una voluntad política de abordar las causas de la desigualdad. Es decir, la RBU no es un fin en sí misma, sino un punto de partida para una transformación más profunda de nuestra sociedad. Y esto nos lleva a la pregunta final, para nuestros oyentes. La pregunta que en el fondo cada uno debe responderse. Exacto. Después de explorar los argumentos, los experimentos, las implicaciones, ¿qué piensan? ¿Es la RBU una utopía o una necesidad inevitable en el siglo XXI? Les invitamos a seguir investigando, a debatir, a formarse una opinión propia sobre este tema, que es tan crucial para el futuro de nuestra sociedad. Esperamos que esta inmersión les haya dado formación y les haya inspirado a pensar sobre el futuro del trabajo, la riqueza, el bienestar humano. Hasta la próxima inmersión. ¿Te has puesto a pensar si estamos solos en el universo? Es una pregunta que siempre ha fascinado a la gente, ¿no? Hoy vamos a profundizar en esa pregunta, explorando la paradoja de Fermi. Y una idea que te vuela la cabeza se llama el gran filtro. Me encanta acompañarte en esta inmersión. La paradoja de Fermi, en pocas palabras, se pregunta por qué, con lo inmenso que es el universo y su larga historia con billones de estrellas y planetas allá afuera, todavía no hemos encontrado pruebas de vida extraterrestre. Suena raro, ¿verdad? Si el universo es tan grande y tan antiguo, las probabilidades dicen que debería de estar lleno de vida, incluso civilizaciones avanzadas. Y sin embargo hay un silencio cósmico ensordecedor. Totalmente. Y aquí es donde entra la idea del gran filtro. Es una hipótesis que sugiere que hay una barrera, un obstáculo en algún punto del camino que va de la vida simple a una civilización que coloniza galaxias. Algo que impide que la mayoría de las formas de vida lleguen a ese nivel de tecnología y por eso no las detectamos a través de distancias interestelares. Entonces es como una prueba cósmica que la mayoría de las civilizaciones no pueden superar. Exactamente. Y el misterio es, ¿dónde está ese filtro? ¿Está en nuestro pasado? ¿Ya lo superamos? ¿O está en nuestro futuro esperando a frenar nuestro progreso como especie? Para entender mejor esta idea, me gustaría hablar sobre los 9 pasos para llegar a una civilización espacial que describió el economista Robin Hanson. Es como una receta cósmica, una lista de los ingredientes para la vida inteligente y la expansión por las estrellas. Una buena analogía. El primer paso, por supuesto, es tener un sistema planetario adecuado. Necesitas la química orgánica correcta, planetas habitables, ese tipo de cosas. Claro, el escenario adecuado para que comience el espectáculo. Después, según Hanson, necesitas moléculas que se repliquen como el ARN, que pueden transmitir información genética y crear la vida misma. Correcto. El tercer paso es la aparición de vida unicelular simple como las bacterias, organismos básicos que pueden sobrevivir y reproducirse. Y si todo va bien, esa vida unicelular eventualmente evoluciona a formas más complejas, células eucariotas con estructuras internas más sofisticadas. En el quinto paso, la vida da otro salto adelante, la reproducción sexual. Esto introduce más variación genética, lo que permite que la vida se adapte y evolucione más rápidamente. Y esa mayor complejidad lleva al sexto paso, la aparición de vida multicelular. Organismos hechos de muchas células especializadas que trabajan juntas. Piensa en plantas, animales, hongos. Que eventualmente nos lleva al séptimo paso, el desarrollo de animales con cerebros grandes que usan herramientas. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes desde la perspectiva de la inteligencia. Y aquí es donde estamos ahora, ¿verdad? En el octavo paso, mirando a las estrellas y preguntándonos si hay alguien más ahí fuera. El noveno paso, según Hanson, sería una explosión de colonización, donde la vida inteligente se extiende por toda la galaxia. Exactamente. Y la falta de evidencia de civilizaciones avanzadas sugiere que uno de estos pasos, si la lista de Hanson está completa, debe ser increíblemente difícil de superar. Ese sería el gran filtro. De acuerdo, entonces la gran pregunta es, ¿cuál de estos pasos es el candidato más probable? ¿Dónde se esconde el filtro? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Realmente no lo sabemos y eso es parte de lo que hace que esta idea sea tan fascinante. Pero podemos especular basándonos en lo que sabemos. Por ejemplo, si los primeros pasos, digamos, del 1 al 6 fueran el filtro, probablemente ya habríamos encontrado signos de vida microbiana en otros planetas. Tiene sentido. Si la vida simple es común, seguro que la habríamos detectado en algún lugar del vasto universo, ¿verdad? Marte, Europa, en alguna parte. Exactamente. Pero hasta ahora no hemos encontrado nada concluyente. Entonces, eso significa que el filtro está más adelante en el camino, en los pasos 7, 8 o 9.
O tal vez, como dijiste antes, nos espera en el futuro. Eso un poco de miedo. Es posible que encontrar vida simple en Marte, por ejemplo, sea en realidad una mala noticia, porque significaría que lo más difícil está por venir. Se podría interpretar así. Si la vida surgió de forma independiente en Marte, significaría que los primeros pasos son relativamente fáciles. Y eso implicaría que la verdadera dificultad del filtro se encuentra en los pasos posteriores, los que aún tenemos que superar. Es una idea inquietante pero fascinante al mismo tiempo. Lo es. Y por supuesto siempre existe la posibilidad de que no haya ningún gran filtro. ¿Quieres decir que podríamos ser realmente únicos en el universo? Los únicos que hemos llegado tan lejos. Exactamente. O tal vez el filtro es tan raro, tan específico que somos la primera civilización en pasarlo. Esa sería una perspectiva increíble. Ser los pioneros del universo, los primeros en alcanzar este nivel de desarrollo. Sería un descubrimiento que cambiaría por completo nuestra comprensión del cosmos y nuestro lugar en él. Bueno, hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestra inmersión en el Gran Filtro. Hemos explorado la paradoja de Fermi, los 9 pasos de la vida inteligente y las posibles ubicaciones del filtro. Y hemos planteado algunas preguntas realmente importantes sobre nuestro pasado, presente y futuro como especie. ¿Somos realmente únicos? ¿Hemos superado ya el mayor obstáculo? Y si es así, ¿qué significa eso para nuestro destino? ¿Es posible que estemos destinados a convertirnos en los guardianes del universo, guiando a otras civilizaciones a través de la oscuridad? Preguntas fascinantes que exploraremos más a fondo en la segunda parte de nuestra inmersión. No te la pierdas. Si retomamos nuestra conversación sobre el Gran Filtro, imaginemos por un momento un escenario hipotético. Digamos que dentro de unas décadas los astrónomos hacen un anuncio increíble. Han detectado señales claras de vida microbiana en Europa, la luna de Júpiter. Eso sería una notición. Confirmaría que no estamos solos en el universo. Exacto. Pero desde el punto de vista del Gran Filtro también podría tener implicaciones preocupantes. Te refieres a que aumentaría la probabilidad de que el filtro esté en nuestro futuro, que lo peor está por venir. Exactamente. Si la vida puede surgir en 2 lugares tan distintos como la Tierra y Europa, significaría que los primeros pasos hacia la vida inteligente son bastante comunes, casi inevitables. Lo que sugiere que la verdadera dificultad, el filtro, debe estar en alguna etapa posterior, algo que nosotros aún no hemos enfrentado. Correcto. ¿Podría ser el desarrollo de la vida multicelular, la inteligencia a nivel humano? ¿O tal vez algún desafío tecnológico o social que todavía no podemos prever? Da un poco de miedo, ¿no? Pensar que podríamos estar acercándonos a una barrera invisible que podía acabar con nosotros. Es una posibilidad que debemos considerar seriamente. Pero también es importante recordar que el Gran Filtro es solo una hipótesis, una posible explicación para la paradoja de Fermi. Es verdad, no hay que ser pesimistas. Después de todo, también existe la posibilidad de que no haya ningún filtro. Exacto. Podríamos ser una de las primeras civilizaciones en alcanzar este nivel de desarrollo, los pioneros de una nueva era de exploración y expansión cósmica. Eso sería alucinante. Imagina ser los primeros en contactar con otras civilizaciones inteligentes, compartir conocimientos y experiencias, explorar la galaxia juntos. Sería un momento histórico, un cambio fundamental en nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Pero volviendo a la posibilidad de que el filtro esté en nuestro futuro, ¿qué tipo de desafíos podríamos enfrentar? ¿Cuáles son las amenazas más probables para nuestra supervivencia a largo plazo? Hay varias posibilidades. Una de las más mencionadas es la autodestrucción a través de la tecnología. Podría ser por armas de destrucción masiva, una inteligencia artificial fuera de control o algún otro desastre tecnológico que aún no podemos imaginar. Es una preocupación real, especialmente en el mundo actual donde la tecnología avanza tan rápido. A veces parece que no podemos controlar nuestras propias creaciones. Otro riesgo es la degradación del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales. Si no somos capaces de cuidar nuestro planeta de forma sostenible, podríamos enfrentar un colapso ecológico que amenace nuestra supervivencia. Y claro, también están las amenazas cósmicas, impactos de asteroides, erupciones solares masivas, la explosión de una supernova cercana. El universo puede ser un lugar bastante peligroso. Sin duda. Pero también es importante recordar que la humanidad ha demostrado una gran capacidad de adaptación y superación a lo largo de su historia. Es cierto. Hemos enfrentado muchos desafíos y siempre hemos encontrado la manera de salir adelante. Quizás esa sea nuestra mayor fortaleza, nuestra capacidad para innovar y adaptarnos a nuevas circunstancias. Exactamente. Y esa misma capacidad de innovación y adaptación será crucial para superar los desafíos que nos esperan en el futuro, ya sea el Gran Filtro o cualquier otra amenaza que podamos encontrar en nuestro camino hacia las estrellas. De acuerdo, hemos explorado las posibles ubicaciones del Gran Filtro, las amenazas a nuestra supervivencia y la importancia de mantener una actitud positiva y proactiva ante los desafíos del futuro.
En la última parte de nuestra inmersión, analizaremos algunas de las estrategias que podríamos implementar para aumentar nuestras posibilidades de superar el gran filtro y convertirnos en una civilización espacial próspera y duradera. No, se lo pierdan. Volvemos en un instante con la parte final de este emocionante viaje a través de los misterios del cosmos y el destino de la humanidad. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión en el gran filtro. En esta última parte vamos a explorar algunas estrategias que podríamos implementar para aumentar nuestras posibilidades de superar este hipotético obstáculo y asegurar un futuro brillante para la humanidad. Como ya hemos dicho, no sabemos con certeza dónde se encuentra el gran filtro, si es que existe. Podría estar en nuestro pasado, lo que significaría que ya lo hemos superado, o en nuestro futuro esperando para desafiarnos. Exacto. ¿Y qué podemos hacer para prepararnos para lo desconocido? Para asegurarnos de que sea cual sea el desafío, estemos listos para enfrentarlo. Una estrategia clave es la diversificación. No podemos poner todos nuestros huevos en una sola canasta, por así decirlo. Necesitamos explorar múltiples caminos hacia el futuro, tanto en términos de tecnología como de organización social. Tiene sentido. Si nos enfocamos en un solo camino y resulta ser un callejón sin salida, podríamos estar en serios problemas. Precisamente, la diversificación nos da más opciones, más oportunidades de encontrar soluciones a los desafíos que puedan surgir. Entonces, ¿qué tipo de diversificación deberíamos buscar? ¿Algún ejemplo concreto? En cuanto a la tecnología, debemos invertir en una amplia gama de áreas, desde la exploración espacial y la colonización de otros planetas, hasta la biotecnología, la nanotecnología y la inteligencia artificial. Es como construir una caja de herramientas cósmica. Cuantas más herramientas tengamos a nuestra disposición, mejor equipados estaremos para enfrentar cualquier desafío. Exacto. Y no debemos olvidar la importancia de la diversificación social y cultural. Necesitamos fomentar la tolerancia, la cooperación y el intercambio de ideas entre diferentes culturas y naciones. Una sociedad global unificada y pacífica sería más resistente a las crisis y tendría más posibilidades de superar los desafíos globales, especialmente si esos desafíos son existenciales, como el gran filtro. Precisamente, la unidad y la cooperación son claves para nuestro éxito a largo plazo. De acuerdo, la diversificación es una estrategia importante. ¿Qué más podemos hacer para prepararnos para el gran filtro? Otro aspecto crucial es la investigación y la exploración. Necesitamos seguir explorando el universo, buscando otras formas de vida y aprendiendo todo lo que podamos sobre los procesos que conducen al desarrollo de la vida inteligente. Cuando más sepamos sobre el universo y nuestro lugar en él, mejor comprenderemos los desafíos que enfrentamos. Y tal vez con un poco de suerte encontremos algunas respuestas a las grandes preguntas que nos hemos planteado hoy. Exactamente. La investigación científica es fundamental para nuestro progreso como especie. Y no podemos olvidar la importancia de la educación y la divulgación científica. Absolutamente. Necesitamos inspirar a las futuras generaciones a continuar con la búsqueda del conocimiento y a comprender la importancia de la ciencia y la tecnología para nuestro futuro. Entonces, en resumen, nuestras mejores estrategias para enfrentar el gran filtro son la diversificación, la investigación y la educación. Correcto. Debemos explorar múltiples caminos hacia el futuro, invertir en la ciencia y la tecnología, fomentar la cooperación global y compartir el conocimiento con las futuras generaciones. Suena como un plan sólido, pero incluso con la mejor preparación, ¿hay alguna garantía de que podamos superar el gran filtro? Claro que no hay garantías. El universo es un lugar impredecible y siempre existe la posibilidad de que nos encontremos con un desafío que sea simplemente insuperable. Pero incluso si ese fuera el caso, creo que es importante seguir adelante con esperanza y determinación. La curiosidad, la búsqueda de conocimiento, el deseo de comprender nuestro lugar en el cosmos, todas estas cosas son parte de lo que nos hace humanos. Estoy de acuerdo. La búsqueda del conocimiento, la exploración del universo y la lucha por un futuro mejor son valores intrínsecos a la humanidad. Y quién sabe, tal vez algún día en un futuro lejano, seamos nosotros los que ayudemos a otras civilizaciones a superar sus propios grandes filtros. Eso sería realmente increíble. Bueno, hemos llegado al final de nuestra inmersión en el gran filtro. Hemos explorado la paradoja de Fermi, los 9 pasos hacia una civilización espacial, las posibles ubicaciones del filtro, las amenazas a nuestra supervivencia y las estrategias que podemos implementar para asegurar nuestro futuro. Ha sido una conversación fascinante. Y aunque no tengamos todas las respuestas, espero que hayamos inspirado a nuestros oyentes a reflexionar sobre estas grandes preguntas y a maravillarse con los misterios del universo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionando y nunca pierdan la curiosidad.